Bueno, seguimos hablando de las diferentes bebidas alcohólicas y llega la hora del whisky. El whisky escocés, el whisky y el bourbon estadounidense. ¿Sí? ¿Qué diferencias encontramos y cuál es su elaboración? A grandes rasgos, el whisky es una bebida alcohólica que se obtiene por la destilación, como hablamos en el capítulo anterior, de la malta fermentada. Cualquier grano germinado, principalmente cebada o centeno, que después se haya secado. Que se obtiene de un proceso llamado malteado. ¿Sí? El primer registro legal de este destilado data del siglo XVII, aunque hay referencias aún más antiguas en escritos de la cultura celta sobre la elaboración del whisky. Los tipos de whisky son definidos de acuerdo con el grano utilizado, justamente, el proceso de producción, el lugar donde fue elaborado, ¿sí? Y por el tiempo transcurrido para su maduración. Esos son los factores que van a determinar los diferentes tipos de whisky, porque no hay un solo tipo, hay varios tipos de whisky que podemos encontrar. De acuerdo con la Scotch Whisky Association, un whisky escocés debe ser elaborado a partir de cebada, el famoso whisky escocés, cebada malteada, y permanecer en barricas de roble con una capacidad no superior a 700 litros por al menos 3 años. ¿Sí? La Scotch Whisky Association, o sea, la Asociación de Whisky Escocés, determina que para hacer un verdadero whisky escocés tiene que pasar por estas diferentes normas y procedimientos sí o sí para ser considerado un Scotch. ¿Sí? Todo el proceso de producción debe realizarse en Escocia. ¿Sí? Existen varias categorías de whisky que podemos encontrar. Single malt Scotch whisky, que se hace en diferentes lugares. Y tenemos el estilo americano también, entre ellas el bourbon, elaborado con granos malteados que contienen al menos 51% de maíz, que le confiere un peculiar sabor más dulzón, ¿sí? Que el clásico whisky escocés, junto con la combinación de otros granos tales como el centeno, el trigo y la cebada malteada para obtener un sabor todavía más complejo, según la Asociación de Bourbon Americana. Otras de las diferencias que podemos encontrar: el whisky es un aguardiente de grano, como hablábamos, originario de Escocia. Se basa normalmente en el maíz, la cebada y el centeno. Los tipos más comunes son, como decíamos antes, Scotch Whisky, Irish Whisky, Canadian, Corn, Bourbon Whisky, Rye Whisky. Hay diferentes variedades. Las dos más competidoras y en general más nombradas o diferentes son las del Scotch y el Bourbon. La diferencia principal, además de su procedencia, ¿sí? Que el Bourbon se hace en Estados Unidos, que el escocés usa cebada en vez de trigo, y que en el caso del Bourbon, otra de las diferencias en el procedimiento, la barrica se utiliza nueva. Esto es un dato muy importante y que marca una diferencia muy grande. La barrica se utiliza nueva, ¿sí? Solo en ese momento, una sola vez, y luego se vende a las otras fábricas de otros diferentes whisky. El Bourbon usa solo la barrica una sola vez, ¿sí? La usa esa vez y no la vuelve a utilizar. Se venden esas barricas a otras fábricas. Esa es otra de las diferencias entre el whisky y el bourbon. Otra de las bebidas o condimentos que podemos encontrar
en todas las barras, se llama bitter, el famoso bitter, que podemos tener, como por ejemplo hemos charlado sobre el bitter angostura, que es una esencia que podemos utilizar para terminar algunos tragos o en su propia preparación, como hemos hecho con el Old Fashion, por ejemplo. Anteriormente lo realizamos con poquitas gotas, ¿sí? Porque tiene un sabor bastante fuerte y concentrado. Este famoso bitter, más allá de conocer la historia, que es de hace varios siglos, es imprescindible saber que un bitter, su importancia, una de las principales características es su concentración alcohólica. Habitualmente un bitter tiene un 45% de graduación alcohólica, una cantidad que da idea de su contundencia etílica y que bien puede ser clave para entender por qué se usa en pequeñas cantidades, justamente, ¿sí? Por su graduación alcohólica. Y también, obviamente, por su concentración en aroma y sabor. Tan pequeñas como se puede, como que el empleo habitual del bitter es gota en gota, ¿sí? Pero no es únicamente por eso. Otra de las características fundamentales del bitter es que suele tener un sabor amargo, ¿sí? Un clásico es que el bitter, de hecho, eso es lo que significa su palabra, el sabor amargo. Algo que es fruto de la maceración de hierbas, de una cantidad de hierbas, frutas, especias e incluso raíces, en alcohol de 90 grados y su posterior infusión. Ese es el proceso. Este proceso permite obtener una mezcla con un aroma concentrado, ideal para redondear la propuesta de una copa. Lo podemos encontrar en el clásico pisco sour, por ejemplo. Se le agregan 2-3 gotitas de este bitter para terminar el trago. Otra de los bitter que podemos encontrar, pero ya transformado en un aperitivo, podemos ver esta bebida alcohólica que se llama Campari, ¿sí? Que surge de un bitter justamente. Entonces este famosísimo producto surge obviamente del apellido de Gaspar Campari, que hace muchísimo tiempo, obviamente, quería crear una bebida inconfundible, con un color intenso, un aroma y sabor inimitables. Gaspar hizo algo totalmente nuevo y original, pensar en un bitter como un aperitivo, en lugar de como un digestivo, porque recordemos que el bitter se utilizaba muchísimo como una sustancia medicinal, un líquido digestivo para usos médicos, ¿sí? En muchísimos, como el arranque de un montón de bebidas alcohólicas, ese siempre era su función principal. Pero Gaspar Campari lo quiere transformar en un aperitivo. Ese fue el gran twist, su verdadero aporte, volver a mirar algo desde una nueva perspectiva, la clave de toda innovación. Así nació Campari, el genuino bitter italiano, ¿sí? Lo único que sabemos de su receta secreta, que ha permanecido inalterable durante más de 150 años, y que es una infusión en alcohol y agua de hierbas, frutas y plantas aromáticas, con una graduación del 25%, 25 grados de alcohol. Se caracteriza por su intenso e inconfundible color rojo, el rojo Campari, ¿sí? Es complejo en nariz, con un marcado carácter de hierbas y toques de naranja, ¿sí? Es un clave la naranja en nuestro Campari, con esencias florales. Su sugestivo sabor es placenteramente amargo, si bien tiene un toque dulzor también, pero es
amargo también en sabor, con intensas notas a naranja y hierbas y suaves tonos amaderados, ¿sí? Con un tono de madera en su fondo. En boca deja un final herbal persistente con una textura redonda y aterciopelado y su singular y agradable retrogusto amargo, ¿sí? Esa combinación que tiene el Campari de el amargo con un dulzor, con un toque de naranja, unos aromas bastante intensos también, y que hoy podemos combinar en un montón de cócteles. Estuvimos realizando el Campari Tonic, Campari con naranja, hicimos el Negroni, que también tiene una de sus 3 partes, es este bitter Campari, así que lo podemos encontrar esta bebida en un montón de tragos. Otra bebida alcohólica que podemos encontrar, una muy conocida, es el tequila. El tequila es una bebida alcohólica que se obtiene a partir del agave, ¿sí? Una planta que también se conoce como maguey. Tequila es el nombre de la localidad donde se originó este destilado, ¿sí? Para la elaboración del tequila, uno se pregunta cómo se realiza este líquido, esta bebida tan especial. Se obtiene el jugo del agave azul, esta planta que mencionábamos antes, y se lo hace fermentar. Luego la preparación se destila. Ya estuvimos hablando de la fermentación, estuvimos hablando del destilado. Entonces primero se fermenta, luego se destila. Cabe destacar que tequila es una denominación de origen. Esto pasa también con alguna otra bebida también. Por lo tanto, para que la bebida pueda llevar este nombre, debe haber sido producida en ciertas regiones mexicanas y tener un mínimo del 51% de azúcares que provengan del agave, de esta planta que mencionamos. El tequila 100% de agave es aquel que, como su denominación lo indica, no contiene azúcares procedentes de otras plantas. Si la bebida tiene entre 1% y 49% de otros azúcares, se llama simplemente tequila. Si no, se llama tequila 100% de agave. En términos técnicos, el agave es el nombre de un género de plantas suculentas que pueden acumular mucha agua, mucha más que las demás plantas, que pertenecen a una gran familia. Estas plantas reciben los nombres antes mencionados, agave y maguey, pero también pita, mezcal, fique y cabuya, ¿sí? De acuerdo al proceso que se lleva a cabo en la destilación, el tequila puede ser blanco, oro o de otros tipos también. Los más clásicos son blanco y oro. Además, puede resultar reposado, añejo o extra añejo según el tiempo de maduración. Tienen tiempos de maduración también, al igual que la mayoría de las bebidas. Lo podemos encontrar en una gran variedad de cócteles que pueden prepararse con tequila. Uno de los más populares es el Tequila Sunrise, un trago de hace muchísimos años que puede elaborarse con tequila, granadina y jugo de naranja, ¿sí? El clásico Margarita también es un trago que lleva como base alcohólica este tequila tan oriundo y referente de México, ¿sí? Y tan sabroso. Otra bebida muy característica de todas las barras es el pisco, el famoso pisco, que tiene un sabor muy particular y muy sabroso. El pisco tiene una procedencia bastante peleada entre Perú y Chile. Más allá de esas diferencias de
quién fue el original creador de la bebida, vamos a notar algunas diferencias y similitudes. La realidad es que, aunque se llamen igual, las diferencias entre el pisco chileno y el peruano son más que notables. Ni los tipos de uva utilizados, ni el proceso de producción, ni la clasificación se parecen en nada. Lo único que tienen en común es que son aguardientes de uva. O sea, es un destilado de la uva, ¿sí? Ese es el pisco, se produce de la uva, pero las formas de producirlo son diferentes. Y que su origen se remonta al Virreinato de Perú, que entonces incluía las actuales Perú y Chile. De ahí surge la gran discordia. La producción creció y se consolidó cuando Felipe IV prohibió la importación de vino peruano a España, etcétera, etcétera, etcétera. En Perú tenemos un proceso de producción que ahora vamos a ver la diferencia. El proceso en cada país quizás lo que más diferencia a un pisco de otro. El pisco chileno sigue un sistema similar al de las otras bebidas espirituosas. Se destila 2 veces. ¿Sí? El pisco peruano está destilado 2 veces en alambique o en columna a 70% de volumen, el alambique que hablábamos anteriormente. Y el resultado se diluye con agua desmineralizada hasta alcanzar el grado deseado. El pisco puede embotellarse tal cual o envejecerse en barricas de roble, práctica muy común en Chile, ¿sí? Y a diferencia, en Perú, por el contrario, se destila una única vez, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En Chile se destila 2 veces y en Perú se destila solo una única vez a grado, es decir, que se embotella tal cual sale de la falca o del alambique, sin añadir agua, y además está prohibido envejecer el aguardiente como lo hace el procedimiento chileno, ¿sí? Estas son un poco las diferencias, pero para saber que el pisco es un destilado de uva con diferentes procesos de elaboración. Lo podemos encontrar el clásico pisco sour, donde lo combinamos con clara de huevo, con azúcar, obviamente hielo, jugo de limón o de lima, y lo terminamos con el bitter angostura que antes hablábamos. Otro estilo de trago, el clásico piscola, el piscola, muy clásico en Chile. Esa es otra de las diferencias también, que Perú no tiene tanto consumo de pisco en el país, sino que exportan la mayor cantidad de la producción, a diferencia de Chile, que sí toman muchísimo más cantidad que el peruano en su país. Es una bebida un poco más tomada de manera interna. El clásico piscola que decíamos antes, con una gaseosa, también es un trago de corte, un trago sencillo, directo, que podemos encontrar en cualquier lugar. Tenemos también la ginebra o el gin, ¿sí? En inglés, el famoso gin, que es un aguardiente de grano del maíz, centeno o cebada principalmente. Es la base de muchos cócteles, ¿sí? Como el clásico dry martini que estuvimos preparando. La ginebra, tal y como la conocemos hoy en día, se originó como respuesta de los destiladores ingleses. La consecuencia fue un aguardiente con más graduación y aromas más fuertes. Hoy en día se consiguen ginebras muy diferentes las unas de las otras. Hay muchas marcas que podemos encontrar, teniendo en cuenta la cantidad de ingredientes que se utilizan para aromatizarlas, ¿sí? El aroma en esta bebida es muy característico y muy importante.
El proceso de destilación de la ginebra o gin, como decíamos antes, del maíz, centeno o cebada, primero tenemos una fermentación de los jugos del grano y posteriormente se destila obteniendo un aguardiente que se aromatiza con bayas de enebro como normal principal, ¿sí? Como una de sus características principales. Después, dependiendo de cada casa, se le darán los toques de hierbas aromáticas o incluso cáscaras de naranja, flores, etc. El gin lo podemos encontrar, aparte en el martini que mencionábamos antes, en un montón de cócteles. El clásico gin tonic con ese toque de limón y su gaseosa tónica respectiva, pero es una bebida que la podemos encontrar en infinidad de tragos. Una bebida que no puede faltar es nuestro famoso Fernet, ¿sí? Una bebida alcohólica amarga, del tipo, como primera característica, del tipo amaro italiano, elaborada a partir de varios tipos de hierbas: mirra, ribarbo, manzanilla, cardamomo, orégano y azafrán, entre otras, que son maceradas en alcohol de vino, posteriormente filtrado y reposado en toneles de roble durante un periodo que puede ser de 6 a 12 meses. En la famosa marca número 1 de esta bebida, la famosa el Fernet Branca, la empresa Branca, en 1845 en Milán, Italia, el visionario boticario, ¿sí? Un boticario, Bernardino Branca, creó una bebida con propiedades singulares, a la que llamó Fernet. Así se inició la historia de una marca que sería reconocida, obviamente, como vemos hoy día, mundialmente: Fernet Branca. 3 hijos del matrimonio colaboran en la elaboración del Fernet, cada vez más apreciado por sus cualidades digestivas y su singular sabor. La gran aceptación de la nueva bebida hace que la familia Branca supere rápidamente la fase artesanal de la elaboración y comience la producción a gran escala de la bebida, dando nacimiento a Fratelli Branca Destilerías, ¿sí? Ya una fábrica muchísimo más grande en producción. Y con respecto a esta nueva destilería, nace la pasión argentina, nace la fábrica en Argentina, que con las migraciones italianas del siglo XIX, porque uno dice, ¿cómo llega acá? Llega Fernet Branca a la Argentina. Debido a su gran aceptación, la compañía decidió en 1925 que la empresa Hofer Ansi de Buenos Aires, concesionaria exclusiva para la venta del famoso amaro italiano, elaborara la bebida a partir del extracto enviado desde la casa matriz italiana. Y ahí es como arranca la producción en Argentina. Actualmente existen 2 fábricas de Branca en el mundo. Una está en Milano, Italia, y la otra está en Buenos Aires, Argentina. Tanto por tradición como para no alterar la fórmula, un dato de color muy lindo, para no alterar la fórmula original, la fabricación del Fernet Branca todavía se mantiene de manera artesanal en varios pasos, como por ejemplo la parte de revolver el líquido, el proceso de elaboración la siguen haciendo los hombres con cucharas de madera gigantes, ¿sí? Obviamente en modernas fuentes o toneles de acero inoxidable, pero la parte de revolver la siguen haciendo hombres con cucharas de madera gigantes. Eso es un dato de color. Y obviamente conocemos todos esta bebida amarga, bien amarga,
que es muy característica también de acá, de la Argentina, y la podemos encontrar no solo en la clásica combinación con Coca-Cola, por ejemplo, en un Fernet Cola, sino en otros tragos. Hoy día se está utilizando muchísimo más el Fernet en cócteles, ya se está modernizando un poco y se está abriendo a diferentes variables. Se cambia hasta ya de por sí, con el simple hecho de cambiar la gaseosa, se utiliza mucho la gaseosa de pomelo, por ejemplo, Fernet con pomelo ya se toma muchísimo. Y después tenés las variaciones con sabor a menta y demás que se pueden encontrar en barras más sofisticadas.